Muy bien, hermanos, vamos a leer allí en el capítulo 5 de Nehemías. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 8. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí tu clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigen interés cada uno a sus hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ustedes venden aún a sus hermanos y serán vendidos aún nosotros. A nosotros. Y callaron pues, no tuvieron que responder. Al hablar acerca de lo que es la restauración de todas las cosas y de cómo Dios llevó al pueblo de Israel para que pusieran en orden todo lo que ellos habían ido descuidando a través de tantas generaciones, hemos estado hablando acerca de cómo Dios los llevó a restaurar primero el altar, al fin de poder pedir perdón y arreglar sus cuentas con el Señor, a restaurar también el templo para rendirle el culto debido a nuestro Dios, a restaurar en este momento que llega Nehemías el muro, a fin de poder tener una defensa contra sus enemigos. Pero como lo hablábamos la semana pasada, no solamente había que defenderse de los que venían en contra de ellos de fuera, sino también contra algunos de dentro, que no habiendo entendido el propósito de Dios de devolverlos a su tierra, de la misericordia que Dios les estaba mostrando, de la oportunidad que tenían ellos de volverse al Señor y de que todas las cosas fueran hechas conforme a su voluntad. Bueno, pues lo que estaban haciendo era aprovechándose aún de situaciones que se presentaban. Y por eso lo que pueden ustedes leer allí en este capítulo es como los que tenían mayores recursos habían aprovechado esta situación para ver una forma de hacerse todavía de más, tan contrario a todo lo que el Señor nos ha enseñado, y sobre todo hablando acerca de cómo es que se pierde de vista la historia, la experiencia, el trato de Dios, el quebranto, porque el que ellos estuvieran allí trabajando aún en una ciudad, reconstruyendo una ciudad, que ellos podían hablar en términos muy sentimentales como su ciudad, en realidad no lo era más. ¿Por qué? Porque estaba bajo el dominio de los medopersas y ellos estaban ahí como tributarios, y entonces al estar en esa condición creo que era suficiente para entender lo que esto significaba.
Pero nosotros lo podemos ver también en medio de lo que es nuestra sociedad, y podemos decir también en medio de lo que sucede dentro de la iglesia, que viendo la condición que se presenta en general, muchos ni así responden con entendimiento al llamado de parte del Señor, sino que al igual que pasó en estos días en que Nehemías estaba ahí trabajando junto con Esdras, lo que vemos es cómo quien descuida su relación con Dios, quien no atiende a las palabras del Señor, siempre va a dejar que su carne sea la que gobierne. Y tal como el Señor lo menciona en su palabra, dan lugar a la codicia. Ahora, esta codicia había traído como consecuencia que los más necesitados tuviesen que recurrir a los que tenían recursos, pero que en vez de atender los que tenían recursos a las instrucciones de Dios que vamos a leer en un momento más, ellos habían aprovechado para decirles: sí, te presto, siempre y cuando me pagues esto, o me des tus viñas, o me vendas a tus hijos como esclavos. ¿Qué los había llevado a buscar esa ayuda? Bueno, como lo dice ahí, no tenían para comer, o no tenían para pagar el tributo al rey, o habían llegado hasta un punto tan extremo de pobreza que, aplicando algo que está contemplado en la ley del Señor en Éxodo, ellos estaban vendiéndose o vendiendo a sus hijos como esclavos, a sus hijos y a sus hijas. Y entonces lo que uno podría decir era como que, viendo estas acciones que algunos de ellos habían tomado, iba a ser más que suficiente como para que se detuvieran y no siguieran adelante en esa actitud tan perversa y codiciosa, explotando a sus propios hermanos. Pero lo habían hecho. Ahora yo quiero llevarlos a considerar algunas cosas. Dice allí, lo primero que leíamos en el versículo 1, que hubo un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos mismos. Es decir, era un asunto entre ellos, pero era un clamor contra, porque nosotros podemos leer en el libro de los Salmos cómo es que llegamos a clamar a nuestro Dios, a pedirle por su intervención, a rogarle que Él responda ante una necesidad, algún problema o una enfermedad que estamos atravesando. Pero aquí estamos hablando de cómo es que esta situación que se estaba dando era contra los mismos judíos a causa de esto que estamos ya considerando. Ahora, ¿qué es lo que mueve a la gente a llegar al punto de elevar su voz? Se dirigieron a Nehemías porque él era el gobernante, él era el gobernador en ese momento. Él estaba como el responsable de las cosas que se estaban dando en medio de la ciudad y la provincia de Judea. Y entonces pudieron llegar y presentarle entre sus quejas esta condición en la que se encontraban. No sé si les suena familiar en estos días, hablando de que en nuestro país tenemos condiciones de extrema pobreza. Hay pobreza, pero hay extrema pobreza. Y que algunos de nuestros compatriotas, a causa del trato de Dios que tiene para con nuestra nación, pues han llegado a condiciones paupérrimas. Y en medio de eso, por eso suena así tan lacerante para el ánimo de la gente, oír que se gastan miles de millones de pesos que terminan convirtiéndose en basura, y me refiero a toda la propaganda electoral. Y también es como una grosería saber que se gasta tantísimo dinero en tantos rubros que no tienen mayor beneficio realmente al pueblo. Y por eso es que en un momento dado uno puede entender que alguna gente se inconforme y de una manera muy fuerte. Pero en primer lugar quiero llamar su atención a que todos estos que estaban
así en esta condición, ¿hubieran podido armar una revolución ahí? No lo hicieron, gracias a Dios. Creo que de alguna forma pudieron entender que no se trataba de eso, sino que era necesario recurrir precisamente a las autoridades puestas por Dios y que hubiera toda una respuesta a la necesidad y dejar allí en las manos de las autoridades quienes tenían la responsabilidad de mirar por el bienestar de todos. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Nehemías oyó esto se enojó mucho, ¿no? Y le indignó precisamente que hubiera tal actitud de unos para con otros. Y uno puede entender esto. Nehemías estaba ocupado en la tarea de reconstruir el muro. Ante la amenaza externa, ellos habían llegado a ese punto que, como lo describe la parte final el versículo final del capítulo 4, que ni él ni sus siervos se habían quitado la ropa en todo el tiempo, dormían con ella, o sea, tal como habían estado durante el día, dormían, solamente se la quitaban para bañarse, porque consideraban de muy alto riesgo el peligro que estaban afrontando a causa precisamente de los enemigos externos. Y entonces, por eso, lo que para uno es importante es entender que no había pasado por alto lo que se estaba presentando, simplemente que no alcanzaba a percibirlo Nehemías, porque estaba ocupado en tareas que eran en ese momento más importantes, porque aún para poder proteger a los pobres de la tierra necesitaba tener un medio de defensa. Y menciono esto porque si hubiera podido haber todo un reclamo contra Nehemías, diciéndole que no te has dado cuenta de lo que pasa, y él simplemente diciendo la verdad hubiera podido decir no. ¿Por qué? Porque estoy ocupado en nuestra tarea y en algo que le reclamaba, como lo estudiábamos la semana pasada, tener en una mano la espada y en el otra la cuchara. Él no se había desentendido de la labor de estar edificando el muro, no había mandado a otros a hacerlo y él estaba ajeno. Él estaba metido, completamente comprometido con la tarea. Ahora, quiero poner delante de ustedes como la enseñanza que Dios nos da en su palabra. ¿Qué es lo que lleva a la gente a clamar contra? ¿Qué puede llegar a ser una causa que provoque a las personas a invocar la participación o la intervención de quienes tienen el poder? Pues vamos a leer un caso que tenemos en la palabra de Dios allí en Génesis. Vamos a leer en el capítulo 41. Del versículo 53 al versículo 57, o sea, al final. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos en este pasaje? Que el hambre, y creo que sobre todo podemos entender el hambre del pueblo, es lo que provoca que la gente clame,
que no, la gente no se quede cruzada de brazos y que se desentienda de lo que está sucediendo, sino que haya precisamente todo ese deseo de tener una respuesta, de no conformarse con las cosas que han estado sucediendo, sino teniendo precisamente el deseo de que todo marche como es necesario. Y por eso podemos ver que mientras los egipcios no estaban padeciendo porque tenían con qué alimentarse, pues aún se habían mantenido ajenos a lo que había sido el sufrimiento de los pueblos a su alrededor, que también estaban padeciendo hambre. Pero como es el trato de Dios cuando busca enseñarnos cosas muy prácticas, y además por todo lo que estaba atrás como propósito del Señor con respecto al pueblo de Israel, también le llegó el hambre a los egipcios, y le llegó el hambre a los hebreos. Es decir, todo lo que habían tenido acumulado, todo lo que habían guardado, con lo que ellos habían pensado resolver sus necesidades. Dios sabe cómo llevarnos a esos extremos, donde entendamos que las cosas, salud, no están en nuestro control, aunque nosotros lo pretendamos. Y podemos entender que aún lo que pasó en Egipto no hubiera podido suceder de no haber intervenido el Señor y darles toda una clara visión de qué hacer, y sobre todo naturalmente a José. Pero una vez que el pueblo de Egipto tuvo hambre, entonces vinieron delante de Faraón, como antes lo estábamos leyendo, el pueblo judío había venido delante de Nehemías, y vinieron para clamar, pedirle a Faraón su intervención, porque tenían hambre. Y allí es donde Dios engrandece la persona y la figura de José ante todo el pueblo, porque José era el que tenía la responsabilidad de la administración de ese grano que se había guardado durante esos 7 años. Ahora, Dios entonces usa todo esto para llevarnos a un punto. Uno puede ver a gente muy calmada, que va a estar tan calmada hasta que vea a sus hijos sufrir, porque algo que uno ha podido entender es que las revoluciones en los pueblos a través de la historia han estado ligados precisamente a este hecho, al hambre de los hijos, no tanto a la de uno, porque como creo que lo hemos experimentado quienes somos padres, podemos llegar al punto de aguantarnos nosotros el hambre, pero lo que nos motiva, lo que nos provoca a actuar más fuertemente es pensar en lo que están atravesando, sufriendo los hijos. Y entonces por eso podemos ver que el pueblo va delante de Faraón precisamente para clamar por una intervención. Ahora, en ambos casos que vamos a leer, nosotros nos damos cuenta de que la gente fue hacia sus gobernantes. Uno puede entender que los egipcios realmente no conocían a Dios, lo único que tenían era ídolos, y no tenemos de una manera clara registrado en la palabra esto que les voy a decir, pero lo podemos inferir o entender en razón de todo lo que Dios nos habla sobre la idolatría, que seguramente en medio de su hambre, de su situación ya difícil, deben haberle pedido a sus ídolos respuesta y no la tuvieron. El problema que creo que es importante mirar es esto que pasa en medio del pueblo judío, tanto de un lado como del otro, y que por eso podemos ver la gravedad de la situación que se estaba presentando entre ellos. Era un clamor de parte del pueblo, los pobres, contra parte del pueblo, los que tenían recursos. Ni siquiera exactamente podemos calificarlos de ricos. Venían de haber estado en plan de esclavos, de prisioneros de guerra durante esos 70 años. Pero evidentemente habían tenido la oportunidad y la bendición de parte de Dios de tener más recursos. Ahora, al hablar acerca de esto, hay algo que creo que necesitamos entender. Porque hoy en día, cuando la gente de la iglesia busca movimientos sociales para cambiar
la necesidad que se presenta ante nuestros ojos, están manifestando una cosa: que no conocen a Dios, que no saben lo que Dios puede hacer y cómo es que Dios responde. Voy a pedirles que vayamos al Salmo 34, ahora sí, como uno de esos testimonios o una palabra tan clara que el Señor da en ese sentido. Y vamos a leer del versículo 15 al versículo 22, al final. Los ojos de Dios están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Dios contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Dios oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Dios a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Dios redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Ahora, este salmo, que es todo un testimonio de David, de lo que él mismo había vivido, en los primeros versículos no habla de, en general, él dice: este pobre clamó a Dios, y Dios lo escuchó. Pero entonces, en base a toda esa experiencia, él puede dar todo un testimonio de cómo los oídos del Señor están atentos al clamor de su pueblo, de los justos, de los que han sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y responde y nos libra de todas nuestras aflicciones. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Pues mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Ustedes han tenido la oportunidad de oír en alguna ocasión este versículo de Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. ¿Por qué? Eso se lo estaba diciendo Dios al pueblo de Israel a través de Jeremías, o al pueblo de Judá, porque ellos se habían olvidado del Señor y habían buscado a una ayuda en Egipto, se habían querido apoyar en sus propias fuerzas, y lo único que habían logrado era apartarse cada vez más del Señor. Y Dios les da esta palabra, que en primer lugar uno podría decir era para el mismo Jeremías, pero que tenía que ver con todo el pueblo, y de cómo Dios desea actuar en la vida de todos y cada uno de nosotros, y que nos llama precisamente a eso, que a veces, en vez de invocar o buscar respuestas en los hombres, las busquemos en Dios. En el mismo libro de los Salmos, vamos a leer en el Salmo es en el 115. Del versículo 3 al versículo 8. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso a él. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos.
Ahora, déjenme comentarles que nosotros ya en el conocimiento que tenemos del Señor, podríamos decir, claro, y qué gente tan desubicada que pone su confianza en un pedazo de metal o en un pedazo de piedra, en un pedazo de madera. Pero quiero que añadamos a esto lo que dice el Salmo 118, porque son cosas que hemos descuidado, ¿no? Vamos a leer del versículo 6 hasta el versículo 10. No, al versículo 9, perdón. 9. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Porque lo que nosotros podemos ver es precisamente que ya conociendo al Señor, hay quienes todavía confían en los hombres y aún en los principales, y por eso pueden llegar a decir: para resolver tal problema, no se preocupen, conozco a fulano de tal, ¿no? Y pensamos en cargos públicos que tienen o en alguna situación de la empresa privada, pero no estamos percatándonos de que lo que estamos haciendo es no confiar en Dios, sino en los hombres. Y por muy buena relación que tengamos con las personas, creo que ya hemos llegado a tener nuestras buenas experiencias, en el sentido de cómo personas que creíamos que nos iban a extender la mano y que aprovechando la posición que tenían iban a tener el poder para resolver la necesidad, lo único que hemos cosechado pues es la decepción, porque aún podemos agradecerle a Dios eso, que no haya permitido que hubiésemos tenido éxito en esa dependencia de los hombres, puesto que por la gracia de Dios hemos tenido la bendición de conocer al Todopoderoso, al verdadero, al eterno, al Altísimo, al solo sabio Dios, inmortal, invisible. Pero a nosotros se nos olvida, y por eso clamamos a los hombres, y lo único que logramos con situaciones como eso es naturalmente sentirnos amargados, frustrados, enojados y aún animados a tomar los asuntos en nuestras manos para ver cómo ante presiones que podamos ejercer puede haber respuestas. Y algo que hemos aprendido también en la práctica y a través de la enseñanza de la palabra es que a Dios no lo podemos presionar de ninguna manera. Él tiene todo bien definido, bien establecido, de tal manera que nos llama a que le creamos y que le reconozcamos y le temamos, y entonces en ese temor reverente estemos sujetos a lo que es su perfecta voluntad, y que de ninguna manera estamos intentando nosotros modificar lo que es su plan, lo que es su perfecta voluntad. Ahora, lo que es Dios sí nos llama, por el otro lado, es a que cuando la gente clama y que puede acercarse a nosotros porque no conoce a Dios o porque no reconoce a Dios, nuestra gran tarea naturalmente es dirigirlos hacia el Señor, y no por desentendernos de su necesidad, porque hay algo que dice muy claramente ahí el libro de Proverbios, que voy a pedirles que lo leamos en el capítulo 21. Vamos a leer el versículo 13.
Sí. ¿Cuál es el 21 de Proverbios? El que cierra su oído al clamor del pobre también él clamará y no será oído. Y eso es algo que Dios nos hace saber. Si yo quiero desentenderme de lo que está pasando alrededor mío y de la gente que tiene interés de tener una respuesta y que por eso busca ayuda, clama, ruega, pues cuando yo me desinterese de ellos, solamente estoy poniendo la soga en mi cuello, porque el Señor me hace saber con toda claridad que si yo cierro mi oído para no atender al clamor del necesitado, del pobre, entonces cuando yo le pida a Dios ayuda, Dios no me la va a dar. Y la razón es muy sencilla. Dios nos ha dicho, si ustedes no me escuchan, yo no los voy a escuchar. Así de que por eso hemos aprendido la importancia que tiene el prestarle atención al Señor para poner en práctica su palabra y no tomarla a la ligera como si fuera cualquier cosa. Ahora, una vez que el pueblo había clamado a Nehemías y él había tenido la oportunidad de escuchar lo que estaba sucediendo, uno puede entender su enojo, el que se haya molestado precisamente porque podía ver esto como el pueblo viviendo todos una situación apremiante. Había todavía, como lo hemos llegado a vivir, de lo que uno ve, creo que cada vez que se presenta alguna contingencia, que la gente no quiere abandonar sus casas, no porque estén apegados a los ladrillos o a las maderas o lo que sea, sino porque la experiencia ha sido que cuando les han pedido que abandonen sus casas por protección de su propia vida, el temor que tienen es que en cuanto abandonen sus casas, va a haber otros que vengan a despojarlos, ¿no? Y que por eso uno dice, ¿cómo es posible que en medio de una situación crítica, difícil, cruenta para otros, haya quienes, como decimos en nuestros términos, no se tienten el corazón como para poder atender o resolver una necesidad así? Y por eso viene a ser para nosotros importante el considerar por qué se enojó en este caso Nehemías. Era muy molesto, es indignante ver que alguien proceda de esta forma y que no atienda a las cosas que Dios nos ha hablado, y que ni siquiera se compadezca de la necesidad de quienes les rodean. Por eso sí viene a ser para nosotros muy necesario atender este tipo de enseñanza. Ahora, dice la palabra de Dios que al enojarse, o al enojarnos, no estamos cometiendo ningún pecado si es que nosotros hemos aprendido a enojarnos por lo injusto. Porque naturalmente hay gente que fácilmente se enoja, por cualquier cosa se enoja. Y como lo dice el libro de Proverbios, el que fácilmente se enoja siempre va a terminar haciendo cosas fuera de lugar. Pero Dios nos ha llamado a airarnos y no pecar, a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y a que no demos lugar al diablo. Por eso es muy interesante lo que leíamos al principio. Nehemías se enojó cuando oyó todas estas cosas, pero dice que lo meditó. Primero consideró todo el asunto, porque no todos los reclamos son justos. No porque venga de determinadas personas el reclamo quiere decir que procede, que es justo. Algo que hemos tenido la oportunidad, por todo lo que se está dando a conocer a través de los medios de información, es que algunas demandas o algunas denuncias
una vez que llegan al juez, ya sea el calificador, juez de distrito, juez de primera instancia o cualquiera que sea su papel, dice, y no procede. ¿Por qué? Porque considerando los elementos que han sido presentados en la demanda o en la denuncia, quien tiene la obligación de revisar el caso y determinar si se inicia una acción contra quien esté señalado como culpable, necesita tener bases y bases legales. Por eso podrían haber venido los reclamos y no ser reales, no ser justos, ¿no? Yo quiero preguntarles en este momento, ¿qué cosa también hubiera podido llevar a la gente a estar en esa condición de extrema pobreza? Malas decisiones. Una idolatría. Como se niegan a confesarse, les voy a pedir que vayamos otra vez al libro de Proverbios y vamos a leer en el capítulo 24 a partir del versículo 30 hasta el 34. Al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedras estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, acariciando, otro poco, poniendo manos sobre mi mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante con necesidad, pobreza como hombre armado. Así de que no solamente porque no hay es que se llega a la pobreza. Hay quienes aún teniendo son flojos, faltos de entendimiento, van descuidando las cosas y lo van reflejando en todo lo que hacen. Todas las cosas van manifestando cómo precisamente esa falta de entendimiento nos lleva aún a descuidar lo que Dios nos haya dado, mucho o poco, porque finalmente hemos aprendido que aún lo poco en las manos del Señor, el Señor tiene el poder, la gracia para multiplicarlo. Por eso es que Nehemías necesitaba meditar las cosas y ver hasta dónde realmente era el problema. El problema que encontró era un problema de usura, ¿no?, de agiotismo y cosas sobre las que Dios había hablado con toda claridad. Pero quiero llamar primero su atención a algo. Dice allí en Nehemías, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. Es decir, hubo la necesidad de hablar con la gente que estaban dirigiendo. Si nosotros vemos que algunos chicos están caminando mal, lo importante es hablar con sus padres. Ellos son los responsables de lo que está pasando con ellos. Si en una escuela las cosas están marchando mal, se habla con el director y subdirectores, si los hay. Si en un trabajo se está funcionando mal, se habla con los jefes. Es decir, siempre hay alguien responsable del buen funcionamiento, del buen desempeño. Por eso Nehemías, que tenía la responsabilidad de gobernar todo el territorio, él sabía quiénes estaban con una autoridad delegada, porque eran de los principales del pueblo, y por eso fue a hablar con ellos, a reprenderlos. Miren, en el capítulo 13 también ahí de Nehemías vemos que se repitió esa situación, ¿no?
¿Se cerró la puerta? Y vamos a leer allí en el versículos 10 y 11. Encontrar sí mismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su edad. Entonces reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Sí. Y aquí de lo que está hablando es que de entre los levitas, que tenían la responsabilidad de guardar el santuario, de atender a todos los oficios religiosos, a todo lo que eran los sacrificios y estar pendientes de toda esta situación, simplemente se habían ido. Y la razón era muy sencilla, que no les habían dado lo que está establecido en la ley para su mantenimiento. Entonces, ante esta falta de sostén, ellos fueron a buscar la forma de sobrevivir y habían abandonado todo lo que era el servicio para el Señor. Es decir, sobre lo primero que habían ellos trabajado, porque es fundamental para la vida del pueblo de Dios que mantengamos esa relación con el Señor, que no perdamos de vista a nuestro Señor Jesucristo, que es lo que representaba el templo en aquel entonces. Nosotros podamos, por esa misma gracia de Dios, hacer una labor tal que mantengamos muy fresca nuestra comunión con el Señor y por lo tanto podamos estar claramente entendidos de cuál es su perfecta voluntad. Ahora, hablando ya de situaciones como esta, lo que nosotros miramos aquí es que enojado, pero no haciendo cosas fuera de orden, no dejándose gobernar por el enojo, hablando de Nehemías. Todo lo que hizo fue otra vez reprender a los oficiales y llamarlos a que ocuparan su trabajo e hicieran o cumplieran con su función para que todo pudiera ser restaurado. Vamos a Proverbios, al capítulo 28. Y vamos a leer el versículo 23. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea con la ley. Y uno puede decir siempre, ¿no? Yo no sé si ustedes han visto un comercial que aparece en la televisión, y claro, no me extraña quién lo promueve, pero de una mujer que viene y le pregunta al marido, ¿cómo me veo? Y en primera instancia presentan lo que realmente ve el marido, ¿verdad? Pero dentro de sí considera que si le dice la verdad, la mujer se le va a pasar llorando, porque como ha madurado tanto, entonces prefiere no decírselo para, según esto, evitarse un problema, y le dice mentiras, o sea, lisonjea con la lengua. Esto es algo que tristemente se maneja por todas partes, no hay un compromiso con la verdad, ¿no? Y yo puedo decirles, siempre necesitaremos la verdad para poder ser libres, porque cuando se maneja la mentira, pues todo lo que sucede es que se permanece en esclavitud. Y Dios por eso nos ha llamado a hablar con toda esa genuinidad. Y al estar mencionando esto que hizo Nehemías, no llegó a preguntarles
¿cómo ven? ¿Cómo están las cosas? Miren, el pueblo se queja. No, llegó y lo reprendió, porque meditando las cosas, como les decía desde el principio, vamos a leer en los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio, las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel con respecto a la necesidad de sus semejantes y al asunto de la práctica de la usura. Pero entonces aprendemos esto, que siempre será mejor, ¿no?, que nosotros hablemos con la verdad. Y vamos a mirar esto que dice aquí con toda claridad. Cuando nosotros reprendemos, después hallamos mayor gracia, porque cuando el sabio es reprendido, su sabiduría viene a ser mayor. Solamente el necio es el que endurece la cerviz cuando es reprendido y sigue en su necedad, y es peor. Pero de todas maneras, uno puede decir, le puede uno agradecer a Dios que aún el necio tuvo su oportunidad de arrepentirse de su necedad y de poder cambiar de forma de vida. Ahora vamos al capítulo 27 también ahí de Proverbios. Vamos a leer el versículo 5 y el 6. El 6 está. Así es, ¿no? Y ustedes han oído hablar del amor platónico. ¿Y qué saben del amor platónico? Platón dijo que el amor no existiera, imposible. Digo, se los pregunto para que no vayan a pensar que es el que se sirve en un Platón, ¿no? Bueno, simplemente es eso, que ahora sí que se llega a manejar así, de una persona que dice, quiero mucho a fulano, y fulano nunca se ha enterado de ese amor, porque nunca ha habido la menor evidencia de ese amor. Si nosotros hoy no tenemos duda del amor de Dios, es porque tenemos en Cristo la mayor prueba. Pero puedo decir, no la única, sí la mayor, la que está por encima de todas. Pero Dios todo el tiempo nos ha dado testimonio de cómo nos ama. Y una de ellas es precisamente que nos ha reprendido cada vez que ha sido necesario para que nosotros nos apartemos de las prácticas de muerte, la práctica del pecado. Y entonces, por eso aquí dice, fieles son las heridas del que ama. Lo hemos vivido como padres, en la necesidad de corregir a nuestros hijos, que no lo hemos hecho con el anhelo o el afán de destruirlos, sino de corregirlos y de que se aparten de las prácticas equivocadas. Todavía hay un pasaje más, sobre todo hablando de los principales, que creo que es importante que leamos en 1 de Timoteo, en el capítulo 5. Vamos a leer allí en del versículo 19 al 20. Con un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también tengan. Hasta ahí, gracias. Y entonces Pablo, al estar instruyendo a Timoteo acerca de su papel al frente de la iglesia en Éfeso, le hace saber 2 cosas importantes, que por eso les decía que Nehemías no simplemente escuchó al pueblo, sino lo meditó, lo consideró,
antes de actuar, y sobre todo de actuar contra alguien en particular. Y aquí, como lo dice, contra un anciano, contra alguien que tiene esa responsabilidad dentro de la iglesia de presidirla, no recibas acusación sino con 2 o 3 testigos. Y estamos hablando de testigos. Y cuando hablamos de un testigo, ¿qué es lo primero que le preguntamos? ¿Sí? Si le consta las cosas, si estuvo allí, se oyó, si vio, ¿no? Porque creo que ustedes ya lo han vivido mucho en estos días. Dicen, ¿no? ¿Y quién dice? Pues hasta terminamos diciendo las malas lenguas, ¿no? Y claro, por eso también hemos tenido que acuñar otros dichos donde dice, y le ponen mucha crema a sus tacos, hablando de cuánto le agregan por su cuenta y riesgo. Y entonces, por eso el Señor le lleva a Pablo a que instruya a Timoteo sobre este aspecto. Y dice, no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Gente que puedan sostener su dicho frente al acusado, ¿no? Y que puedan ahora sí que describir las cosas. Ustedes, como un servidor, hemos tenido la oportunidad de oír de estos casos, de cómo entre los supuestos testigos hay contradicciones en sus declaraciones. Y todo eso pues lleva a desestimar esos testimonios, precisamente porque no están coincidiendo con la verdad, y que se presume que se pusieron de acuerdo para testificar en contra de alguien, nada más por hacer daño, no porque estén realmente buscando que se haga justicia. Pero por otro lado, lo segundo que le dice aquí, a los que persistan en pecar, y está hablando de los ancianos, repréndelos delante de todos. ¿Por qué? Porque como Dios lo dice desde Levítico 10, yo me voy a santificar entre los que a mí se acercan. De tal manera que cuando alguien como un servidor tenemos este privilegio de servir al Señor, también podemos entender que tenemos una gran responsabilidad, y que cuando actuamos de una manera irresponsable, entonces es necesario que seamos reprendidos aún delante de todos, para que todos tengan un claro testimonio de que no se hace acepción de personas, y que a mayor responsabilidad, entonces mayor reprensión, de tal forma que todos aprendan, y que, como lo dice aquí, para que los demás también teman, para que nos demos cuenta de que no estamos jugando, porque aquí hablamos de cuestiones eternas, de salvación contra condenación. No estamos hablando solamente de una mejor forma de vida sobre la tierra o cosas por el estilo, no estamos hablando de cosas temporales, hablamos de cosas eternas. Por eso es tan trascendente lo que hacemos o dejamos de hacer. Ahora, una vez que podemos entender estas cosas, podemos regresar a Nehemías, a ver esto que Dios lo llevó a vivir. Y es cuando, teniendo ahí delante de él a los nobles, a los oficiales, a los principales del pueblo, les pregunta, ¿le exigen interés cada uno de ustedes a sus hermanos? ¿No? Y entonces dice, convoca contra ellos una gran asamblea. ¿Por qué hace algo así? Por lo que acabamos de leer. A los que tienen esa responsabilidad, esa posición y por lo tanto esa función, hay que reprenderlos delante de todos. ¿Y basado en qué? Bueno,
precisamente en que hay instrucciones de parte de Dios contra lo que es la práctica de la usura. Vamos al libro de Éxodo. Vamos a leer en el capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 25 al 27. Así es. Dios da la instrucción a su pueblo de que, hablando de una condición de pobreza de alguien, a la hora de prestarle, dos cosas: ni se le pone interés de que me vas a pagar tanto de interés mensual, semanal o diario, ¿no? Porque hablando de los agiotistas, en eso se especializan. Dice, ni tampoco vas a tomarle prendas, ¿no? Y si le tomas una prenda, se la devuelves antes de que se ponga el sol. Casi puede uno decir, pues para qué se la tomo de prenda, me voy a pasar más tiempo yendo a recoger la prenda y después entregándola, mejor se la dejo de una vez. ¿Por qué? Porque la intención del Señor es que estemos más abiertos a compartir, apoyar, ayudar, a que estemos pensando en cómo hacer negocio de la necesidad de nuestros semejantes. Y por eso, hablando aún de gente que puede llegar a ser tan pobre que lo que nos da como prenda es con lo que se cubre durante la noche. Y entonces por eso el Señor hace esta pregunta: ¿con qué se va a cubrir? ¿No? ¿Y qué va a hacer en medio de una situación así? Clamar a Dios. Y Dios escucha, porque Él es misericordioso. Y entonces, como lo leíamos en Proverbios 21, el que prestó, cuando quiera clamar a Dios porque necesite, Dios no lo va a escuchar, porque no escuchó al pobre, ¿no? Vamos a leer en Levítico, en el capítulo 23. No, perdón, en el 25 es. En el 25 hasta el 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón al que vendió y volverá a su posesión. Mas no consiguiere lo suficiente para que se le devuelva lo que vendió, estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y el jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Ahora, quiero hablarles un poco de esta ley que Dios dio al pueblo de Israel. Dios estableció que dentro de sus calendarios
ellos necesitaban tener muy claro lo que era el año del jubileo, es decir, cuando hubieran pasado 49 años. En cada año de jubileo quedaba claramente marcado en su calendario, en sus calendarios, porque les iba a servir precisamente de base para estas cosas. A la hora de tener necesidad a alguien, podía vender una posesión. De hecho, hay toda una instrucción de si es una casa dentro de la ciudad, si es una casa en el campo, o si se trata de otra prenda, aún de su propia persona. Pero dice que si alguien llegó a tener esta necesidad, Dios habla de cómo cualquier pariente cercano, próximo a él, que tuviere la capacidad para poder redimirlo, es decir, comprarlo, pues que lo hiciera. Pero que si no hubiese alguien que pudiera rescatarlo, entonces él podía contar desde el año que vendió aquello. Y déjenme poner un ejemplo muy práctico para nosotros. Vendieron una casa porque tenía necesidad y tienen marcado lo del año del jubileo, pero dice, desde que lo vendió va a contar todos esos años que hayan pasado. Esos años se descuentan del precio de venta y no hay inflación, ¿no? Y entonces, si él tiene todavía del dinero que obtuvo de la venta, lo necesario, y puede pagar la diferencia hacia el año del jubileo, entonces paga y puede recuperar su propiedad. Ahora, si no tiene para pagar y ya se espera hasta el año del jubileo, cuando llegue el año del jubileo, esa propiedad regresa sin que el que la vendió tenga que pagar centavo alguno. Es la orden de Dios. Por eso dice, nada se puede vender a perpetuidad. De tal manera que lo que nosotros vemos es esto, que Dios nos enseña que aún el asunto de la pobreza y la riqueza es algo que Él determina, y que nos da a través de esto la oportunidad aún de servirnos por amor los unos a los otros, y no llegar a esta actitud que habían tenido los judíos allí en Jerusalén y sus alrededores en tiempos de Nehemías, de aprovecharse de la necesidad de sus propios compatriotas, sino que, como lo leemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿a qué los llevó el Señor bajo la dirección del Espíritu Santo a los creyentes? Aún a vender a lo que poseían para repartirlo entre los necesitados, de tal manera que no hubiera necesitado entre ellos, que las necesidades quedaran cubiertas. Y si ustedes se dan cuenta, en razón de esta ley que Dios les está dando, así es. Ahora, ahí mismo en este capítulo 25, vamos a leer del versículo 35 al 38. Cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Dios, vuestro Señor, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Así es. Entonces, hablando de esta instrucción, podemos ver la continuación de lo que les estaba diciendo. Si tu hermano empobrece, recíbelo en tu casa, como recibirías a un extranjero, como recibirías a un forastero. Y tenemos un claro ejemplo en lo que hizo Abraham cuando recibió a nuestro Señor Jesús con aquellos dos ángeles, ¿no? Así nos pide el Señor que lo recibamos. Va a vivir. Y tenemos otro ejemplo muy claro en la situación del mismo Jacob, estando en casa de Labán. Durante un mes había estado ahí viviendo, y evidentemente, como decimos nosotros aquí,
muy acomedido, de tal manera que Labán le dijo, pues no es justo que estés trabajando sin tener un salario, fíjame tu salario. Y fue cuando él se atreve a decirle que pues estaba interesado en Raquel y que está dispuesto a trabajar 7 años porque le dé la mano de Raquel. Ya ustedes conocen la historia, pero aquí lo que Dios nos habla es eso, que ni siquiera pensemos en poder tomar de nuestros hermanos algo a rédito, o que le pongamos un interés, que nos aprovechemos de su necesidad y digamos, está bien, te echo la mano, pero después tú me vas a tener que pagar tanto, ¿no? Entonces, lo que Dios nos está llamando es a que tengamos presente cómo Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. Al pueblo de Israel se los dice, cómo lo sacó de la esclavitud en Egipto. Ahora, salud. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿cómo lo sacó? Y no me refiero a los medios que utilizó, sino en qué condición lo sacó. No de qué condición, sino en qué condición lo sacó. Ricos. Bastante. Muy ricos. Porque despojaron a Egipto. Así de que era importante que ellos pudieran tener presente que Dios no los sacó con las manos vacías, sino que aún les dio gracia con los egipcios para que pudieran recibir oro, plata, piedras preciosas y bronce, algunas cosas más. No salieron así sin tener nada, aún llevaban ganado, es decir, Dios les dio todo un testimonio de cómo había estado con ellos cuidándolos, y cómo una vez que iban a enfrentar una serie de cosas, tenían con qué. Lo mismo que podemos ver en nuestro Señor Jesucristo, que los magos de Oriente le dan oro, incienso y mirra, y que cuando ellos tienen que huir a Egipto, tienen suficiente como para solventar los gastos de ese movimiento. Y Dios por eso nos habla de que a la hora de ver a nuestros hermanos, nunca pensemos en cómo aprovecharnos de su necesidad. Al contrario, nos ha llamado a que nos dispongamos a servirles y que podamos, sirviéndoles, ser toda una bendición. Muy bien, vamos a leer en Deuteronomio, es en el capítulo 23. Y del versículo 19 al 20. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda obra de tus manos, en la tierra donde vas, para tomar posesión de ella. Así es. Es decir, el Señor finalmente nos llama a que podamos entender que si queremos ser bendecidos, necesitamos estar dispuestos a bendecir. Y no podremos bendecir si no atendemos a la voz del Señor y no obedecemos a sus instrucciones. Que eso es precisamente lo que habían hecho los judíos en los días de Nehemías, y por eso fue necesario convocar contra ellos una grande asamblea. Que con la ayuda de Dios, si el Señor nos presta la vida, hablaremos más ampliamente de ello la semana próxima. ¿Tienen alguna pregunta sobre lo que hemos hablado el día de hoy? Tiene mucho que ver con el amor a las riquezas y el dejar de confiar al Señor, ¿no? El ver de dónde puedes sacar mayor provecho. Y me acuerdo de una frase que se me hizo muy tremenda escucharla, ¿no? De un hombre que decía que, ¿cómo es? Cuando corre la sangre se llena el banco, una cosa así. Que él decía, usaba esta frase para
hablar de cuando existían las guerras, era cuando más riqueza se podía obtener, precisamente en la desesperación de la gente, ¿no? Y lo que se dedicaba a este hombre era a comprar casas cuando la gente estaba huyendo, y se las compraba para pues, que tuvieran algún fondo para irse, y después venderlas pues a mucho mayor precio, ¿no? Ya que había pasado la guerra, y cosas así, y que realmente es muy triste, que es una de las condiciones muy comunes, ¿no? Que seamos que en un hospital adentro la tiendita cuesta como 10 veces más que afuera, ¿no? Porque la gente está necesitada ahí, y de repente tiene hambre, alguna cosa, y es así, ¿no? En diferentes lugares, que es increíble que por la condición de que no pueden salir las personas, les cobran mucho más que lo que sería lo normal, porque están obligadas prácticamente a hacerlo. Y cosas así que a mí se me hace muy terrible, pensando en esta cuestión de que dejan de ver. Por eso creo la gran indignación de Nehemías es a sus hermanos, ¿no? Lo están haciendo a sus hermanos, van a venderlos, ¿no? Después de lo que esto ha significado el ser libres, ¿no? Se me hace así muy común, en el sentido de que la gente, por amar el dinero, por confiar en las riquezas, están dispuestos a pisarle la cabeza a quien sea, ¿no? Recuerdo alguna vez que les comentaba que veía a este hombre que hablaba acerca de los negocios, ¿no? A los empresarios, y que les decía que hicieran amigos, y así literalmente su frase era: hagan amigos en puestos altos, hagan amigos en sus trabajos, ¿no? Y le digo que mientras escuchaba yo eso, se me hizo pues, como interesante el concepto, pero lo terrible es cómo termina diciendo, porque algún día les van a necesitar pisar la cabeza para seguir ascendiendo en su carrera, ¿no? Y así es como la visión de la gente, el pasar encima de quien sea con tal de obtener su beneficio, y es muy triste, ¿no? Muy terrible. Dice Proverbios 28:8: el que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Y una de las cosas precisamente que uno puede entender de esto que está presentando Yerli es cómo muchos han aprovechado toda clase de situaciones. Dice la palabra del Señor que el que acapara el grano termina recibiendo la maldición del pueblo, ¿no? Porque lo que está haciendo al acaparar el grano es una medida para inflar el precio y ponerle el precio que él quiera cuando la gente lo necesite, ¿no? Y hay algo más que creo que sí vale la pena que leamos allí en Ezequiel 18, hablando de este tema que tocó Yerli. Que nos sirve además para contrarrestar una herejía que habla de las maldiciones generacionales y cosas así que no existen, pero que a algunos les encanta mencionar. Y vamos a leer del versículo 5 en adelante, le voy a dar lectura. Dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Dios el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere,
cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Porque como lo dice 1 Timoteo 6, todos los que quieren enriquecerse caen en una codicia que los daña, que termina destruyéndolos, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar al respecto? Bueno, demos gracias a Dios entonces, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos has concedido para estar aquí juntos, para poder compartir acerca de lo que tú nos has mostrado en tu palabra. Gracias también, Señor, por no dejarnos caminar en el error, la mentira, el engaño, el pecado. Te agradecemos tu reprensión, te damos gracias por tu enseñanza y te agradecemos también, Señor, tu fortaleza, la manera en que a través de la obra de tu Espíritu Santo nos llevas a apropiarnos de la vida eterna, creyendo en tu Hijo nuestro Señor Jesús, confiados en ese sacrificio que Él hizo para poder vivir en esa completa victoria día tras día, desechando todo deseo de la carne, de tal manera que podamos ser una bendición para los que nos rodean, y no gente que estemos buscando cómo aprovecharnos de su necesidad o condición. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos has enseñado a caminar rectamente, amando, sirviendo. Tú nos has enseñado a compartir de lo que de ti hemos recibido, porque tú has tenido cuidado de nosotros y tú nos has bendecido para bendecir. Y queremos hacerlo, Señor, y te rogamos en el nombre precioso de Cristo, que nos des todo el entendimiento para que así sea en todas las cosas. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.